Bueno, hoy hablaremos sobre los parámetros NLS. Los integrantes del grupo somos Oscar Iván Rojas Cuesta, Harold Nicolás Rodríguez Medina y quien les habla, Eduardo Giovanni Sosa Amaya. Bueno, como una breve introducción y a grandes rasgos, los parámetros NLS, que su abreviatura es la abreviatura de National Language Support, que en español quiere decir soporte de lenguaje nacional, son componentes clave en Oracle Database, debido a que nos permiten la internacionalización y una configuración regional de la base de datos. Estos parámetros se dividen en tres subconjuntos, que bien sea los parámetros que manejan lo relacionado con los idiomas, los parámetros que manejan lo relacionado con los conjuntos de caracteres y los parámetros que manejan los formatos de fecha y hora, que los veremos más adelante. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? Es importante debido a que nos permite una mayor globalización e internacionalización y además permite que el usuario, esté donde esté, según sus preferencias, se adapte a lo que más le gusta. Por ejemplo, al idioma o formato de fecha que más cómodo hace sentir al usuario. Esto garantiza que muchos usuarios quieran y decidan a Oracle como una buena alternativa para manejar sus bases de datos. También hay que tener en cuenta que su adaptación cultural incluye tanto idioma como fecha, hora y moneda. Es decir, que no es únicamente la ubicación ni el idioma, sino que también tenemos la moneda, que se use, no sé, digamos en Rusia, el rublo, y en Europa, pues el euro. Y pues el soporte de idioma es muy importante debido a que muchas veces debemos enfrentar que los meses estén en inglés y digamos que eso puede llegar a ser incómodo para algún usuario. Bueno, mi nombre es Oscar Rojas y pues voy a hablar de la vista del sistema, que prácticamente es una vista que proporciona información sobre el propio sistema de gestión de bases de datos. Es como la parte configurativa en la cual se van a ejecutar las consultas del sistema gestor de base de datos. Normalmente es una parte que no tenemos en cuenta, pero sí es importante para hacer una consulta y pues tener los datos en el sistema que lo queremos. Este sistema trabaja bajo tres tipos de vistas diferentes, que son Database, Instance y Session. Database se refiere a la colección de archivos que almacenan información en la base de datos. Eso es más que todo. Instance es la parte de Oracle Database que se ejecuta en la memoria y administra los procesos de usuario y las conexiones a las bases de datos. Session se refiere a la conexión de un usuario a la base de datos. También tenemos la estructura, que es más que todo una estructura para consultar las vistas del sistema o cada uno de los parámetros que hay en esa vista. Por ejemplo, para sesión tenemos select asterisk from NLS session parameters para ver los parámetros que hay en la sesión. Igualmente para instance database. Y también tenemos una consulta que lo que nos va a retornar son los valores de cada parámetro NLS dependiendo del parámetro que pues vayamos a consultar. Por ejemplo, aquí tenemos select parámetro el valor y from NLS la vista del sistema a la que queremos consultar ese parámetro, y where parameter in, y ahí va el nombre del parámetro que queramos, ya sea el ISO currency, el NS language y así sucesivamente. Ahora vamos a ver los parámetros NLS. Pues el primero sería el NLS language, que especifica el idioma predeterminado de la base de datos. El tipo de parámetro es un string. La sintaxis es NLS language igual al lenguaje que queremos pues cambiar en nuestro sistema gestor o la sesión más que todo. Y el valor default toma el de NLSLang, que muchas veces para estas regiones es el American. Es American, sí. Y como podemos ver, se puede modificar el alter session y los parámetros de inicialización, que estos afectan la configuración global de la base de datos. Ahora vamos a ver un ejemplo con este parámetro aquí en SQLite. Bueno, entonces nos dicen que digamos necesitamos configurar la sesión de Oracle para que utilice el idioma español. Entonces primero vamos a ejecutar esta línea para ver en qué idioma está nuestro sistema. Y como podemos ver nos dice que tiene el valor de American.
Entonces lo queremos configurar en inglés, para que los resultados pues no los bote pues en inglés, y listo. Y volvemos y ejecutamos esta parte y podemos ver que ya se cambió ese parámetro a inglés. Entonces ahora nos plantean este problema, que con base en el modelo HR Oracle queremos obtener la fecha de contratación y el nombre de los empleados, pero en el idioma francés. Entonces la consulta pues quedaría algo así, que tenemos el first name, que es el nombre, el del empleado, y pues la fecha en francés, utilizando aquí el NLS Data Language. Entonces ejecutamos y como podemos ver nos da la fecha en francés. Listo, vamos a ver ahora otro parámetro que va a ser el NLS territorio, que especifica el nombre del territorio cuyas convenciones deben ir seguidas para la moderación de días y semanas. Este es implementado, digamos, por el currency o por otros parámetros para determinar, sí, como el territorio en el que estamos y ciertos parámetros que utilizamos en ese territorio, por ejemplo, el idioma, la moneda, y muchas veces también el formato de fecha y de hora. Entonces, al modificar esto, quedaría este NLS territorio como configuración base para los otros parámetros que extienden de este. Bueno, el parámetro es de tipo string, la sintaxis es el NLS territorio igual al territorio al que queremos modificar. El valor depende del sistema, entonces muchas veces pues sí, toma el territorio América para estas regiones, pero lo podemos modificar. Y de este también podemos modificar los parámetros de inicialización y la alteración. Entonces, este extiende también de NLSLang, que es el que también extendía el language, debido a que es como la configuración básica que tiene pues el sistema. Y pues toma para estas regiones, como ya lo dijimos, América. Ahora vamos a ver un ejemplo que dice, supongamos que tienes una tabla llamada empleados, quieres realizar una consulta para obtener el salario de los empleados en formato monetario utilizando las convenciones de formato de moneda de Rusia. Entonces lo primero que hacemos es configurar el NLS territorio para que refleje pues, la sesión de Rusia. Pues podemos ver en qué región está. Aquí pues colocamos NLS territorio. Y podemos ver que la sesión está en la región América, en el territorio pues América. Entonces ahora lo vamos a cambiar a Rusia. Dice que sí. Y volvemos a ejecutar la consulta. Y ahora va a decir pues que ya está configurado para Rusia. Y una vez hecho esto, pues simplemente la consulta para obtener el salario. Como podemos ver, pues estos numerales salen porque pues excede el rango, pero aquí podemos agregar otros valores para que cumpla con eso. Y como podemos ver, sale la moneda de Rusia y estaría pues sí cambiando pues, ciertos valores del territorio. Ahora vamos a ver otro parámetro que sería el NLS currency, que especifica la cadena que se utilizará como símbolo de moneda local para el elemento de formato de un número. El valor predeterminado de este parámetro está dado por NLS territorio. Entonces aquí va a tomar la moneda de Rusia para el símbolo, como símbolo para cualquier moneda que estemos o cualquier valor que estemos especificando. Entonces dice que el parámetro es de tipo string, NLS currency va a ser el símbolo y que queremos de la moneda. El valor default es derivado del NLS territorio y este sí puede alterar los parámetros de inicialización, el arte session y también las variables de entorno pues, del sistema como tal. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. Aquí nos dice que supongamos que deseamos configurar el NLS currency para utilizar el símbolo de moneda, este símbolo. Podemos cambiar aquí el símbolo pesos para que sea más claro en la sesión de Oracle. Entonces primero vamos a ejecutar consulta para ver qué moneda tenemos, qué símbolo de moneda pues. Y como podemos ver sale pues la moneda de Rusia. Entonces ahora vamos a modificarla
al símbolo de pesos. Y pues dice que sí, volvemos a realizar la consulta anterior para ver pues la moneda, símbolo de la moneda, y nos sale el peso. Entonces, ahora sí vamos a mostrar pues el salario, pero ahora pues con otro símbolo de moneda. Como podemos ver, sale aquí ahora con el símbolo de moneda de peso. Continuando con los parámetros NLS, continuamos con el parámetro NLS Calendar, que contiene un calendario utilizado para describir una fecha. Es decir, tenemos el calendario japonés, por así decirlo, entonces nuestra fecha se escribirá de acuerdo a cómo esté configurado el calendario japonés. Hay 8 diferentes tipos de calendarios, que son Arabic Chirag, English Jaira, Ethiopian, Gregorian, Japanese Imperial, Persian, Rock Official, es decir, el calendario de la República Oficial de China, y Thai Buddha. Este parámetro es de tipo string y su valor por defecto es el calendario gregoriano, que bien es utilizado a nivel mundial casi que por todos los países. El alcance de este parámetro puede ser un parámetro de inicialización, una variable de entorno, un alterador de la sesión, es decir, un alter session, que se puede configurar al inicio de la sesión, eso quiere decir, y también como funciones SQL. Bueno, pues el ejemplo que se muestra en pantalla dice Alter Session Set NLS Calendar Japanese Imperial. Es decir, aquí estamos configurándola a nivel de sesión nuestro calendario, que ya no va a ser gregoriano, sino va a ser japonés. Y como ya es japonés, nos debería mostrar nuestro hire date, como que lo decimos, su alias es fecha de contratación. Entonces nuestro hire date lo va a mostrar en japonés. Listo, ahí se alcanza a observar. Continuamos con el parámetro NLS Date Language. Este parámetro configura el nombre de los días y los meses de un año. Es decir, esto depende del idioma en que se esté utilizando la sesión, por así decirlo, o la base de datos. Entonces me va a mostrar, digamos, sea en alemán o francés, el nombre del mes y del día, ¿sí? Entonces esto también es de tipo string y se deriva del NLS Language, es decir, que toma su valor de ahí mismo, del NLS Language. El alcance de este parámetro también puede ser un parámetro de inicialización, una variable de entorno, un alter session, que es decir, que solo modifica la sesión y no la base de datos como tal, o bien puede ser una función SQL. A continuación, en el ejemplo, se muestra cómo la vamos a alterar de nuevo a inicio de sesión, o sea, a nivel de inicio de sesión. Vamos a configurarlo en idioma alemán. Entonces aquí tenemos German. Ahora, en el select lo vamos a mostrar la fecha actual. La vamos a mostrar en alemán. Y como vemos, aparece Mon, ¿sí? Es decir, que van a aparecer las 3 primeras letras, exacto, así, aparecen las 3 primeras letras del mes, pero lo podemos configurar a month. Y cuando yo lo corro con month, me muestra ya como tal el mes, el nombre del mes en alemán. Y esa sería la función del parámetro DateLanguage. Ahora continuamos con el parámetro NLS DateFormat. Este parámetro contiene el formato de fecha utilizado por el sistema. Es de tipo string y nosotros podemos definirle cómo queremos que se muestre el parámetro. El parámetro no, sino la fecha. Cómo queremos que se muestre la fecha. Bien sea una fecha de contratación, como en nuestro modelo HR, o una fecha del sistema. Listo, este
parámetros sí, a diferencia de los dos anteriormente nombrados, únicamente tiene alcance en, bien sea como parámetro de inicialización, variable de entorno, alter session, pero no en una, no se puede en una función de SQL. Dicho esto, vamos a ver cómo se podría hacer. Entonces, de nuevo en nuestro alter session, tenemos que NLS date format es igual a MMDDYY, es decir, el mes, el día y el año, ¿sí? Cabe aclarar que el formato que se use, o sea, si no se implementa este NLS, entonces el formato por defecto va a ser el del territorio, es decir, en donde esté ubicado en donde esté ubicada la base de datos. Debido a que puede ser en Estados Unidos, entonces se va a usar un calendario de Estados Unidos propiamente, en formato de Estados Unidos, claro. Bueno, entonces tenemos el alter session set NLS date format. Entonces al ejecutarlo, pues nos dice que se ha hecho el proceso correctamente, y al ejecutar ya la consulta como tal, nos muestra el nombre del, del empleado y nos muestra su fecha de contratación. Igualmente, podemos mostrarle, bien sea el mes como ya en formato de solo que muestre los 3 primeros días del mes, por ejemplo, las 3 primeras letras del mes, que podría ser SEP para septiembre, entre otros. Voy a hacer la presentación de los parámetros NLS. Voy a comenzar con el parámetro NSLength Semantics. Este parámetro se refiere a cómo se mide la longitud de las cadenas de caracteres de un sistema. Por ejemplo, acá podemos ver en esta tabla que el tipo de parámetro es string, la sintaxis es NLS-Length Semantics de tipo string, el valor por defecto que nos trae es byte, es modificable mediante la sentencia alter session. Los rangos de valor que tiene es byte y char. Este parámetro se utiliza en base de datos Oracle para especificar cómo se almacena y se cuenta la longitud de los datos en las columnas de caracteres. Este parámetro se determina si la longitud de los datos se mide en bytes o en caracteres semánticos. En idiomas como inglés, por ejemplo, donde un carácter es igual a un byte, esto generalmente no es un problema. Pero si nosotros miramos otro idioma que utilizan caracteres multibyte, por ejemplo, muchos caracteres en idiomas asiáticos, ahí sí nos representa un problema, porque un solo carácter puede ocupar más de un byte. Si el parámetro NSLength Semantics se establece en byte, como mostramos acá, digamos este NS lo establecemos de tipo byte, Oracle controlará la longitud de los datos en bytes. Pero si se establece en char, Oracle controlará la longitud en términos de caracteres semánticos, lo que puede ser más relevante en contextos multibyte. Por ejemplo, si tenemos una columna varchar 2 de tipo 10, de valor 10, y NSLength Semantics está configurado en char, podríamos almacenar hasta 10 caracteres de un idioma multibyte en esa columna. Pero si por el contrario lo configuramos de tipo byte, lo cambiamos acá para que sea de tipo byte, este solo nos podrá almacenar los 10 bytes que corresponden, lo que podría no ser suficiente para los caracteres de multibyte. Por ejemplo, un ejemplo que podemos acá para entender mejor este parámetro, como mostrábamos anteriormente, acá podemos ver que este nos trae por defecto el byte. Nosotros acá para hacer este ejemplo, digamos, creamos una tabla que le vamos a llamar ejemplo. Vamos a pasarle unos atributos, por ejemplo, empleado ID, le vamos a asignar 5 bytes para su definición, y el nombre varchar le asignamos 20 bytes para su definición. Nosotros al crear esta tabla podemos ver, por ejemplo, el tipo de semántica que por defecto es byte. Y nosotros, eso es como estar muy restringidos. Si nosotros queremos cambiar este tipo de semántica, lo que hacemos es modificarla mediante la sentencia alter session set NSLength Semantics.
La igualamos a char porque como viene por el tipo de efecto byte y queremos que como que nos almacene más, entonces la cambiamos a tipo char. Miramos si se nos saca, nos dice que está correcto. Y para verificar que se realizó este cambio, utilizamos la sentencia select asterisk from NLS session parameters y miramos si efectivamente nos hizo el cambio a tipo char. Vamos a mirar a ver, recorrer este. Miramos a ver para verificar. Acá ya podemos ver que hoy ya pudimos hacer el cambio respectivo para tener un mejor manejo en este tipo de parámetro. Acá podemos ver que se nos lo modificamos a tipo char. Como antes venía por tipo de efecto Bayer, era como un poquito restringido y si lo queremos manejar para diferentes lenguajes o para diferentes como idiomas, por decirlo así, por ejemplo el idioma asiático como mencionábamos anteriormente que es un carácter multilingüe, entonces nosotros lo manejamos con tipo char. Otro ejemplo que vamos a manejar el día de hoy es el parámetro NLS NChar exception. Este nos permite determinar si se informa sobre un error al realizar una conversión en los tipos de datos en el char y varchar. Este viene como por el tipo de parámetro es string. En la sintaxis que manejamos es NLS NChar exception, acá de tipo true o false. El valor que viene por defecto en este parámetro es el false, como podemos observar acá. Es modificable, ya sabemos, mediante la sentencia. Siempre que queramos modificar algún parámetro, lo hacemos mediante la sentencia alteration, perdón. Nosotros para qué utilizamos más que todo este tipo de parámetros. Este es un parámetro de inicialización de base de datos de Oracle que se utiliza para controlar el comportamiento de conversión de tipo de datos, ya sea en el char a varchar, y operaciones de concatenación y comparación de una expresión SQL. En Oracle, los datos de tipo nchar y nvarchar se utilizan para almacenar caracteres Unicode, que son necesarios para lenguajes incluyendo aquellos que se requieren caracteres multibyte. Cuando nosotros hacemos operaciones que implican concatenación o comparación de columnas en el char con columnas char en una expresión SQL, Oracle como que automáticamente hace una conversión de tipo de datos para garantizar esta compatibilidad. Nosotros, como mencionábamos, digamos, si utilizamos NLS en el char con lo igualamos a true, acá solo lo igualamos a true. Podemos ver que este parámetro en Oracle lanzará una excepción si hay errores durante esta conversión de datos entre char y char. Esto significa que si hay datos en el char que no se pueden convertir correctamente a char, se genera una excepción y la operación SQL se detendrá. Pero si nosotros manejamos este parámetro ahora lo igualamos a false, este Oracle intentará realizar la conversión si genera una excepción, incluso si hay errores. En este caso, los caracteres que no pueden convertirse correctamente pueden ser reemplazados por caracteres o ser sustituidos por espacios en blanco o dependiendo de la configuración del entorno. Un ejemplo que podemos observar es, digamos, ya con la tabla que nosotros creamos anteriormente, esta tabla. Nosotros lo que queremos es asignar, vamos a insertar algunos valores. Por ejemplo, en este caso insertamos estos valores, pero digamos no nos va a generar inconsistencia. ¿Por qué? Porque todos los datos son iguales. Pero en el caso de que definiéramos un varchar de tipo 10 y el n varchar de tipo 5, ahí sí nos va a generar una inconsistencia. Entonces nosotros si queremos ver el error, recurrimos al alteration. Esperamos, miramos acá por defecto cómo nos trae. Acá miramos que el n varchar nos trae por defecto false. Entonces nosotros si queremos cambiar este, este parámetro lo hacemos mediante la alteration para colocarlo en true, para ver qué errores o excepciones nos puede ocurrir durante esta conversión. Pero como digo, este aquí no nos va a generar errores porque son tipos iguales.
Entonces podemos ver que acá no nos genera ningún error, pero acá nos cambiamos a tipo true, porque anteriormente venía por defecto por tipo false. Ahora aquí con esta alter section lo modificamos para mirar qué errores nos pueden aparecer, pero efectivamente no nos apareció ningún error porque todos los valores que manejamos acá son iguales. Ya lo que mencionaba anteriormente, si cambiamos, definimos un varchar de tipo 10 y un nvarchar de tipo 5, nos va a generar inconsistencia. Este es como se utiliza más para una base de datos muy gigante, muy robusta para verificar si existen errores en esta base de datos. Ahora a continuación voy a presentarles el siguiente parámetro, que es el parámetro NLS timestamp de este format. Acá nos dice que nos define la marca de tiempo por defecto con formato de zona horaria o a utilizar con las funciones toChar y toStime tz. Acá el tipo de parámetro que mencionamos es tipo string, la sintaxis es el NLS timestamp z format, es modificable mediante la alteration. Este parámetro es un soporte multilingüe en Oracle que se refiere a la capacidad del sistema para manejar diferentes lenguajes, caracteres y convenciones de fecha y hora en una base de datos. Cuando trabajamos con datos que implican diferentes idiomas y regiones y formatos de fecha y hora, es como crucial que la base de datos pueda interpretar y presentar estos datos de forma adecuada. Por ejemplo, el parámetro NLS timestamp z format es un componente del NLS y se utiliza específicamente para controlar el formato de visualización de los datos de tipo timestamp white time zone. Este tipo de dato almacena tanto la fecha y la hora como la zona horaria. Es importante mostrar esta información de manera comprensible para los usuarios finales. Nosotros cuando configuramos este parámetro lo podemos definir como se presentarán las fechas y horas con información de la zona horaria y consultas en nuestras consultas SQL. Esta configuración, vamos a mirar un ejemplo por acá, a ver en Live, pues, en Oracle Live. Acá nosotros podemos ver que este parámetro nos trae acá por defecto el día, no, perdón, el año, el mes y el día. Entonces nosotros, digamos acá, vamos a verificar si nos lo trae así correctamente. Podemos ver que sí, que nos trae el año 2023, las últimas dos cifras, el mes octubre, las tres letras iniciales del mes, el día, la hora, el año, los segundos y los milisegundos de la zona horaria América-Los Ángeles, que fue que colocamos por defecto. Ya si nosotros queremos modificar que nos muestre, digamos acá, para modificarlo hacemos mediante la sentencia alteration set, queremos que nos muestre los 4 dígitos del año. Entonces lo que hacemos es modificarla mediante esta sentencia, porque como mirábamos por defecto nos traía solo los dos primeros. Acá podemos ver que solo nos trae los dos primeros, pero yo quiero que me traiga los 4 dígitos. Lo que hacemos es modificar este parámetro y para verificar que lo modificamos correctamente corremos el select current timestamp from dual y efectivamente vemos que acá nos cambió. Podemos ver que ya obtenemos los 4 dígitos del año, el mes octubre, el día, pero digamos si yo acá quiero que no me muestre o que no me muestre esto, sino me muestre el numerito, digamos el 10. Entonces lo que hacemos es modificarlo lo modificamos acá y miramos si efectivamente nos cumple con lo que estábamos diciendo. Acá ya podemos ver que cambiamos, sí podemos ver que antes teníamos octubre, ahora acá traemos solo teníamos las tres iniciales del mes, ahora obtenemos acá nomás el dígito mediante la modificación que hice anteriormente acá, con esto nomás. Acá esto nos está manejando es para como América, para el tipo de la zona horaria de América Los Ángeles.